Hola, mi nombre es Manuel Schmidt y este es mi primer video que subo a YouTube. Se trata sobre el proyecto de la provincia de Buenos Aires, sobre Booktubers. Y este es mi primer video sobre este libro que voy a hacer, que se llama La casa de Eichmann. Se trata sobre Adolf Eichmann, que fue un criminal de guerra de la época de Alemania nazi. Y bueno, como es mi primer video, ojalá les guste y espero que pueda seguir subiendo videos y seguir compartiendo los libros que leo con ustedes. Para empezar, vamos a hablar sobre el autor que se llama Neil Bascom, como dice acá. Él nació en 1971 en Estados Unidos y es un escritor y periodista americano. Trabajó en París, en Londres, en Dublín y fue un editor, fue el principal editor de una editorial muy conocida en Europa. Otro de los libros que escribió, por ejemplo, es uno de los más conocidos, es The Perfect Mile, que también lo leí y también me gustó mucho y la verdad que creo que los dos están escritos, los dos, este como ese, están escritos de una muy buena forma y la verdad que les recomiendo cualquier libro que esté escrito por este autor. Informaciones más generales del libro son, por ejemplo, que fue publicado en 2009. El título original es en inglés, se llama The Hunt of Adolf Eichmann y fue traducido por Israel Ortega Zubeldia en 2012 y fue publicado por la editorial Debate, como dice acá. Tiene 434 páginas, la letra, como se ve acá, no es ni muy grande ni muy pequeña, con lo cual no dificulta la lectura y así todo mantiene el libro en una cantidad de páginas bastante razonable. Algo que también está muy bueno en el libro es que tiene imágenes, por ejemplo mapas. Lo primero que uno ve prácticamente cuando abre el libro es este mapa, que es donde lo capturan Adolf Eichmann. Cuando ustedes lean este libro, se va a ver, vas a entender el mapa y bueno. Después también tiene imágenes en la mitad del libro prácticamente, que también de alguna manera te dan ganas de seguir leyendo para llegar al momento en el que están las imágenes, por lo menos a mí me pasó eso. El libro está dividido de una forma muy interesante. Empieza el momento que lo están a punto de capturar a Adolf Eichmann en Buenos Aires y después vuelve completamente a la historia de Adolf Eichmann. El señor este fue un criminal de guerra nazi muy importante. Fue el encargado de capturar a todos los judíos de Europa y llevarlos a los campos de concentración. Aún así mantuvo un perfil muy bajo durante la guerra, con lo cual después de la guerra, cuando de alguna manera lo atrapan y lo ponen en un campo donde están criminales nazis, no lo juzgan porque no sabían quién era y se termina escapando y así con la ayuda de la Cruz Roja logra entrar a Argentina con un pasaporte de la Cruz Roja y se pone a trabajar en una empresa argentina que era muy conocida por emplear a criminales de guerras nazis. Después empieza toda la historia, esas son los primeros capítulos, y después empieza toda la historia de cómo se prepara la captura y cómo se enteran de que en realidad Adolf Eichmann sigue vivo y cómo una agencia de inteligencia muy joven como era la Mossad en su momento, que ahora son las fuerzas de inteligencia más grandes en el mundo, logran capturar a este señor y cómo lo extraen de Argentina, que es una forma muy interesante y que la verdad que a mí me sorprendió porque nunca me lo hubiese imaginado. Y bueno, la verdad que el libro está muy bueno, es muy interesante. Como dice acá, una reseña que es de San Francisco Chronicle, dice que se lee como una novela de Tom Clancy. Yo he leído novelas de Tom Clancy, como por ejemplo una que está acá, que se llama Contra todo enemigo, y la verdad que estoy completamente de acuerdo con esta reseña. Creo que se lee muy fácil el libro, yo lo leí en 3 días y la verdad que me sorprendió porque no soy de leer libros así tan rápidos. La verdad que con lo que me copó el libro, creo que fue uno de los mejores libros, si no el mejor libro que he leído en toda mi vida. Además me gustó mucho porque yo después leí otro que se llama acá, que es sobre la Mossad, que la verdad que no se trata de este libro, pues bueno, es sobre la Mossad, y dentro de uno de los capítulos era sobre la casa de Adolf Eichmann. Y a mí me gustó mucho ver, yo había leído este libro que se trataba solo sobre esto, y este libro que era un capítulo. La verdad que yo cuando leía este libro me daba cuenta que faltaban muchos detalles, y la verdad que eso me pareció muy interesante. Este libro se lo recomendaría más que nada a gente que le guste un poco la historia, porque aunque sea un thriller y cuente y esté todo interesante, creo que tenés que saber algo de historia de la guerra nazi. Por eso también se lo recomendaría a partir de los 13 años más o menos, que tenés que tener una idea, porque si no, no vas a entender nada de la primera parte del libro. Después sí, más o menos vas a poder entender. Pero como yo antes de leer el libro, hice como una pequeña búsqueda sobre quién era Adolf Eichmann, para saber un poco y para ponerme un poco más en contexto del libro. La verdad que es un muy buen libro, se lo súper recomiendo. Suscríbanse y hagan like al video. Y ojalá, bueno, les guste el video y los haya ayudado para
para leer algo diferente, no es un libro de los más comunes, Percy Jackson, tipo cosas. Creo que es un libro diferente a los que se leen hoy en día. Y la verdad que es difícil que gente de la juventud de hoy en día lea este tipo de libros. Y la verdad que me gustaría fomentar que se lea este libro, porque la verdad que para mí uno de los mejores libros que leí en toda mi vida. Y creo que ojalá a ustedes les parezca lo mismo.